Muchas gracias por haberos congregado aquí esta mañana. La verdad es que en un desayuno no se tiene un poco la idea de la gente que va a tener la posibilidad de asistir, pero os estoy muy agradecidos en nombre de ASE Acción Social Empresarial, quien convoca este acto. Sabéis que somos una modestísima asociación de empresarios y dirigentes cristianos que tratamos de dignificar la vida de la empresa, porque si vosotros vais a cualquier colegio o cualquier institución, veréis que la institución peor tratada en todas partes, en los libros de texto, en la prensa, es la empresa. La empresa es horrible, pero sin embargo todos vivimos a costa de la empresa. Nuestra misión, por lo tanto, será tratar desde nuestra visión evangélica, primero transformarnos nosotros a la luz del Evangelio para transformar la empresa, para transformar la sociedad, siempre sobre la base de la doctrina social de la Iglesia. Y con esta pequeña presentación que solamente hago de quiénes somos los que os hemos convocado aquí, vamos a dar comienzo a este acto, en donde es el primero de una serie que esperamos que tenga su cierto éxito por los temas que convoque, por las gentes que vienen a participar en ella, que naturalmente quedo muy agradecido a Fernando Jiménez Barrio Canal y al resto de los miembros de la mesa, porque no tenemos, yo personalmente al convocar este acto sobre los laicos y la gestión de la Iglesia, no hay ningún partipris, sino sin embargo simplemente suscitar la reflexión, buscar ideas, opiniones y por lo tanto todos los que están aquí y los que nos puedan ver en cualquier otro momento, porque se va a retransmitir por streaming, tengan la posibilidad de extraer consecuencias y aplicarlas en su contexto. Yo en esto de la gestión siempre había dos cosas que me han en la profesionalidad que son un poco contrapuestas, pero que son las que me han movido siempre. Uno, cuando yo era abogado jovencito y iba por aquello de la asistencia al letrado de oficio, asistía a los detenidos y veía a aquellos policías que tardaban exactamente media hora en escribir una línea y además había un instructor y un secretario y yo decía, ¿por qué esta gente no se dedica a perseguir ladrones y dejan esta labor mecanográfica a alguien que sepa hacer su oficio de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida? Pero por otro lado luego estaba siempre aquellos versos famosos de León Felipe, ser Romero y solo en la vida, que pasa siempre por caminos nuevos, que decía un verso luminoso, no sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Así que entre una cosa y la otra es donde vamos a circular en esta sesión, en la que comienza la misma con una exposición general por parte de Fernando, luego el resto de la mesa tendrá su momento de participación, 4 o 5 minutos, y después habrá un coloquio abierto, pero eso sí, a las 11 en punto, l'exactitude será polites de Gua, la puntualidad es la cortesía de los reyes, y entre tantas regias personalidades terminamos a las 11 en punto. Fernando, tuyo es. Muy bien. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y sobre todo por tener inquietud sobre este tema, ¿no? Yo acabo de montar un lío poniendo 2 proyectores y 2 sistemas, yo aquí tengo que pasar las transparencias, por otro lado las pasará Irene por ahí, pero bueno, intentaremos, sobre todo para no aburrirles en estos 15-20 minutos, que les voy a trasladar algunas reflexiones sobre los laicos y la gestión económica de la Iglesia. Empezamos, Irene. ¿Pueden los laicos administrar fielmente los bienes de la Iglesia? Es la primera pregunta que yo me planteo, ¿no? Si realmente los podemos hacer o no. Mira a ver si consigues ir a la primera del todo, arriba del todo, y la segunda, ahí, eso es, y vamos pasando. Primera pregunta, pues es una cuestión que nos tenemos que plantear. Segunda pregunta, siguiente transparencia: ¿se pueden aplicar criterios empresariales en la gestión de la vida de la Iglesia, sí o no? ¿Y hasta qué punto? Bueno, yo lo que quiero es lanzarles a ustedes preguntas, para que ustedes me digan si sí o si no. Siguiente cuestión: ¿puede y debe la Iglesia ser empresaria? Bueno, pues también es un tema que sería interesante que ustedes nos contesten a nosotros. Es decir, ¿la Iglesia debe tener empresas o no debe tener empresas, ¿no? Bueno, de lo que se trata, por tanto, aquí, siguiente transparencia, es hacer una breve introducción, ver para qué están los bienes de la Iglesia, para qué existen los bienes de la Iglesia, cuáles son los elementos diferenciadores de la gestión que pueda tener la Iglesia con relación a otras entidades, y hablarles muy brevemente de 2 experiencias concretas. Una, la que tiene que ver con la cadena COPE, que a ustedes les puede tener algún interés, y luego otra que también particularmente para mí fue de una gran
bueno, de un gran orgullo, que fue la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y darles algunos puntos sobre cosas concretas que se pueden y se deben hacer, y ustedes luego ya me dicen, pues eso que usted acaba de decir es una tontería. Pues fantástico, así debatimos, y luego como hay un montón de ponentes más que nos pueden dar su experiencia de distintos ámbitos, pues será estupendo. Procuraré no pisar a ninguno de ellos, ¿no? Avanzamos. Bueno, en primer lugar, decirles que este tema siempre es un tema controvertido, ¿no? Hay gente que piensa que la Iglesia no debe meterse en los temas de dinero, que lo que tiene que hacer es predicar y hablar bien y decirle a la gente que se convierta y punto final, pero que la Iglesia no debe participar de la gestión, ¿no? Hay otros que defienden una especie de paternalismo económico, ¿no? Es decir, la Iglesia pues tiene que acoger a todo el mundo desde el ámbito económico. No se pueden aplicar criterios empresariales en la gestión económica, porque eso es bueno, realmente un desastre, y eso lo que suele ocurrir es que lleva a la ruina. O sea, toda actividad económica que se gestiona de esa manera paternalista, normalmente en el ámbito de la Iglesia lleva a la ruina, ¿no? Y otros piensan que no puede haber ninguna diferencia, que gestionar una parroquia o que gestionar un medio de comunicación o que gestionar una actividad económica cualquiera de la Iglesia, una lavandería, una editorial, tiene que ser exactamente igual que una empresa, ¿no? Bueno, ustedes podrán decir, a lo mejor ustedes piensan eso, que debe ser exactamente igual una cosa que la otra, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Pues vamos a hablar de ello, ¿no? En primer lugar, lo que quiero dejar claro es que la finalidad de los bienes de la Iglesia, bueno, pues ¿para qué tiene la Iglesia bienes? Esto siempre es una cosa interesante de discutir, ¿no? ¿La Iglesia tiene bienes para cualquier cosa? No, miren, la Iglesia tiene bienes, y así lo define el canon, creo, 1254 del Código, tiene para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son los fines de la Iglesia? Pues la Iglesia básicamente tiene que hacer tres cosas. Una, anunciar una buena noticia. Es decir, hay una buena noticia para el mundo, es lo que se empeña el Papa Francisco permanentemente, es decir, por eso se habla de la alegría del Evangelio y tal. Hay una buena noticia que cambia el corazón del hombre y la Iglesia tiene que anunciarla. Y para anunciarla tiene que tener bienes. Para vivir y expresar la fe, esa buena noticia de que Dios existe, hacen falta también bienes. Y para ejercer la caridad, una vez que uno ha descubierto el inmenso amor que Dios le tiene, y una vez que uno vive el inmenso amor que Dios le tiene, descubre que en el rostro del otro, y especialmente en el más necesitado, está Cristo encarnado, y por eso vive toda la actividad asistencial de la Iglesia. Esto es muy importante, aunque les parezca una cuestión muy teórica, pero es que toda la gestión de la Iglesia, de los bienes, tiene sentido en tanto en cuanto están encaminados a sus fines, y si nos olvidamos de esa perspectiva, estamos haciendo el tonto. Con esto no quiero decir, otra cosa distinta es cuando un laico gestiona una empresa. Evidentemente una empresa tiene una serie de fines y tal, y tendrá que cumplir la doctrina social de la Iglesia, pero como me han pedido que hable sobre la gestión de los bienes de la Iglesia, pues voy a hablar de este tema y de la presencia de los laicos. ¿Qué elementos diferenciadores tiene la administración de los bienes de la Iglesia? Pues en primer lugar, si hablamos de finalidades, el primer elemento es la finalidad, lo que les acabo de decir. Los bienes de la Iglesia están afectos a unos fines, y esos fines, anuncio, vivencia de la fe, darse a los demás, son los que configuran su gestión, y por tanto cualquier cosa que hagamos tiene que estar encaminada en ese punto, los fines. En segundo lugar, hay unos criterios morales de gobierno, que estos sí son aplicables tanto al gestor de los bienes de la Iglesia como cualquier otro gestor que esté gestionando bienes y que sea, bueno, pues que tenga una inspiración en la doctrina social de la Iglesia. Y por último, hablaremos de algunas aplicaciones concretas. ¿Esto cómo se concretiza? El problema normalmente de la doctrina social de la Iglesia es que hay unos principios estupendos, pero cuando uno se encuentra ante una crisis y tiene que, en la diatriba de si tiene que despedir al personal o tiene que cerrar la empresa, entonces dice, ya los criterios morales de la Iglesia ya no me valen. Sí, claro que te valen, por eso vamos a hablar de ello, ¿no? La finalidad de la actividad de la Iglesia, yo les digo que en principio los bienes de la Iglesia y básicamente pueden estar afectos a tres tipos de finalidades. Una finalidad que llamamos directa, una finalidad que llamaríamos indirecta y una finalidad que llamaríamos de rendimientos. En los tres grandes grupos que tienen que ver de bienes que gestiona o de actividades que gestiona la Iglesia. Finalidad directa. Adelante. La finalidad directa tiene que ver con un conjunto de actividades donde están presentes los laicos. En primer lugar, en los bienes de acción directa pastoral, en una parroquia, en una diócesis, pero bueno, como está aquí
un ecónomo ilustre, ya nos contará su experiencia sobre este punto. Hay por lo menos un par de ecónomos aquí en la sala, pues nos pueden contar. Pero también hay otras actividades de la Iglesia que contribuyen directamente a sus fines, como son casas de espiritualidad, colegios, hospitales, residencias de ancianos, centros sociales, museos, editoriales, librerías. Todas estas son actividades que en el ámbito civil pueden ser perfectamente actividades económicas gestionadas, hombre, de otra manera, a mí me parece, ¿no? Hay una finalidad indirecta, también un segundo bloque de actividades que llamamos finalidades indirectas, que son actividades dirigidas al público general, donde a lo mejor no hay un anuncio explícito del Evangelio, pero que contribuyen a la misión de la Iglesia. Un colegio mayor, pues es una actividad económica, pero cuando lo gestiona la Iglesia, pues hombre, además de acompañar y de servir de residencia para los estudiantes, pues tiene vocación de influir en la sociedad. Un medio de comunicación generalista, como puede ser la COPE, un periódico católico, de ámbito generalista, pues claro que está trabajando en el mundo de todos, pero quiere influir en la sociedad. No hay un anuncio explícito, o sí, pero bueno, yo me imagino que ahora Herrera a las 9:35 pues estará con su tertulia política y no está proclamando la octava de la Inmaculada. No, pero o la novena de la Inmaculada, sino que realmente lo que está haciendo es hablando de la actualidad política, pero intentando sembrar ahí un pozo de lo que nosotros entendemos la configuración social, o editoriales generalistas, librerías. Ahí hay todo un grupo de cosas que también tienen esa otra cuenta de resultados que nosotros llamaremos y que luego hablaré. Y luego hay lo que llamamos la finalidad por rendimientos, que son actividades compatibles con el Evangelio que permiten generar recursos. Es decir, las monjas de clausura tienen lavanderías, tienen hospederías, vendemos bienes, o incluso se pueden hacer un montón de otras actividades que, siendo compatibles con el magisterio de la Iglesia, permiten a la Iglesia vivir de sus rendimientos. Y eso también es lícito y es oportuno, y deben estar los laicos ahí. El siguiente punto, una vez que ya hemos visto en qué áreas puede trabajar la Iglesia y dónde pueden estar los laicos trabajando, hoy hay algunos criterios morales. Esto lo paso rápido, pues lo saben ustedes muy bien, y los que son de ASE me pueden dar a mí lecciones de doctrina social de la Iglesia, no yo al revés, ¿no? Pero hay una serie de valores que yo creo que son tremendamente importantes y que están en el corazón de la vida de la Iglesia de toda la vida. Un bien importante que es el bien común. Hoy en día se habla de la utilidad general, de ponernos... Pero la Iglesia siempre ha proclamado el bien común, y desde ese punto de vista la Iglesia siempre ha hablado de la capacidad de generar bienes, que el bien común no es solo la suma de los bienes e intereses de cada uno, sino que además de que vayan a cada persona, van al conjunto de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido la empresa tiene una importantísima labor social, porque genera valor. Yo ayer estaba en Toledo, algunos estaban aquí, con unos premios que dábamos en COPE, y estábamos dando premios a empresas que simplemente llevan 30, 40, 50 años o 100 haciendo bien su trabajo. Es decir, generando valor para el sistema, generando riqueza, generando oportunidades y generando crecimiento para la economía. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Claro que hay que aplicar todos los criterios económicos y toda la doctrina económica que conocemos y que avanzamos y que muchos de ustedes son peritos, pero sin olvidar, todos estos números son del compendio de la doctrina social de la Iglesia, los que aparecen en las transparencias, sin olvidar el desarrollo personal y social de los individuos y de los pueblos, ¿no? Por supuesto, reconociendo la justa función del beneficio. Todo esto ya se lo saben ustedes y no quiero insistir especialmente, ¿no? La doctrina social de la Iglesia habla claramente del papel fundamental del empresario en la sociedad. Nos olvidamos mucho de esto, normalmente hablamos de otras cosas, pero es absolutamente fundamental que haya empresarios, y que haya empresarios católicos que entiendan esta función social de la economía. Y eso no significa renunciar a ganar dinero y a que la empresa vaya bien. Si la empresa no va bien y la empresa no genera dinero, yo desde mi punto de vista me parece que esas empresas no son éticas. Es decir, una empresa que está permanentemente en pérdidas no puede ser una empresa. Será otra cosa, pero no es una empresa, porque la empresa tiene que generar valor para retribuir a todos los elementos, incluyendo, por supuesto, el capital.
¿no? Hay un destino universal de los bienes, la Iglesia proclama evidentemente la propiedad privada, pero junto con eso proclama también que los bienes están destinados al conjunto de la humanidad y hay que saber compaginar la propiedad privada con el destino universal de los bienes, ¿eh? Pero bueno, ese es otro debate de otro día, ¿no? Tenemos que crear valor para todos, etcétera, ¿no? Vamos a concretar. Por tanto, nosotros cuando gestionamos y cuando un laico se pone a gestionar cosas, bueno, pues tiene que intentar hacer las cosas bien sabiendo cuál es su objetivo en el ámbito de la gestión de la Iglesia, ¿no? Tiene que aplicar herramientas al servicio de la actividad con absoluta profesionalidad. Es decir, yo estoy muy cansado de ver que en actividades importantes ponemos a buenas personas, sacerdotes muchas veces, pero que no tienen ni idea. Entonces, bueno, pues es estupendo que haya personas, buenas personas que quieran gestionar, pero oiga, es que gestionar no es algo que uno, no es como ser entrenador de fútbol, que todos los españoles llevamos un seleccionador nacional dentro de nuestra cabeza, no, oiga, es que esto es una cosa muy seria, esto es una cosa muy seria. Entonces, hay que saber. Algunos estamos unos cuantos añitos en la facultad para aprender y luego la experiencia te da, ¿no? Entonces, y luego un elemento muy clave que se nos va a pedir y que luego al final aludiré en los últimos 9 minutos que me quedan, sería la transparencia en la actuación. En la Iglesia es especialmente relevante el concepto de la transparencia en la gestión de los bienes, ¿no? Aplicando buenos criterios de control y siempre con una economía con rostro humano. Vamos a la última parte que yo creo que era la fundamental y lo que quiero es provocarles a ustedes preguntas concretas, ¿no? Es decir, ¿esto en qué se aplica cuando un laico tiene que gestionar? Miren, yo tengo una cuenta de resultados, que es la cuenta de resultados económica, donde va a aparecer la que todos conocemos, pero junto con esa cuenta de resultados tengo otra cuenta de resultados, que es, ¿mi labor está cumpliendo el objetivo social, sí o no? Esto tiene que ver, muchos, aquí he visto a personas importantes de alguna fundación, bueno, ¿yo estoy cumpliendo con mis fines fundacionales o no? ¿Estoy contribuyendo realmente a lo que se me está pidiendo en la gestión de los bienes, sí o no? Y eso hay que tener indicadores. O sea, hemos creado los cuadros de mando, los balance scorecard, los indicadores. Tenemos que establecer indicadores de nuestra actividad concreta para saber si estamos cumpliendo con la función que se nos ha encomendado, ¿no? Tenemos que hacer planes realistas, no contar cuentos, que en la vida de la Iglesia a veces hacemos castillos en la arena. No vamos a hacer el gran medio católico. A mí cuando alguien me dice, no, voy a hacer la revista que se va a leer en toda España y qué tal, porque digo, usted sueña, hay que aterrizar, generar valor y estar en el mercado real es muy difícil y muchos de ustedes que son empresarios lo saben, es muy complicado, ¿no? En el tema del personal tenemos en la Iglesia siempre muchas dificultades. ¿Por qué? Pues porque por un lado la relación laboral es peculiar. Es decir, cuando alguien trabaja para el ámbito de la Iglesia, evidentemente es un trabajador, pero se le requiere un plus. ¿Por qué? Porque somos una empresa de tendencia, entre comillas, y porque incluso la Unión Europea lo tiene previsto. Los trabajadores que están en el ámbito de las confesiones religiosas se les debe pedir un plus, se les debe pedir bueno, pues una cierta consonancia con lo que están realizando. Yo hablaba una vez con el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, socialista, y cuando yo le hablaba, digo, oye, tenemos un problema en la relación laboral en la vida de la Iglesia, y se lo explicaba el caso concreto y decía, tienes toda la razón. ¿Alguien concibe, por ejemplo, que el gerente del Real Madrid sea socio del Barcelona? ¿Ustedes piensan que el gerente del Real Madrid pudiera convertirse al barcelonismo y ser socio del Barcelona? Sería imposible. ¿Ustedes piensan que el gerente del Partido Socialista fuera una afiliada al Partido Popular? ¿Y por qué entendemos que no pasa nada si un profesor de religión se convierte al budismo, puede seguir dando clase de religión? ¿O alguien que no comulga en absoluto con el credo de la vida de la Iglesia pueda estar gestionando bienes de la Iglesia? Bueno, es una reflexión que hay que hacer. Yo al menos me lo planteo. También hay que hacer muchas reflexiones. En la vida de la Iglesia se confunde muchas veces la caridad con la justicia. Nosotros tenemos un dicho de que en la Iglesia se entra
por misericordia y se sale por magistratura. Y esto es algo muy habitual. Oye, hombre, mira a ver este chaval, y mira este chaval que era estupendo, al final salen por magistratura, ¿no? Y esto es un tema que tenemos que tener cuidado, porque tenemos que buscar retribuciones justas y sistemas justos de funcionamiento, donde no se trata de explotar a nadie, pero la gente, en fin, tiene que saber. A mí cuando me dicen, no, esto es la Iglesia, digo, por eso usted va a trabajar mucho más, no mucho menos, mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque usted tiene un compromiso por encima de los demás. Yo no espero que usted trabaje 8 horas, yo espero que usted rinda como 14, porque usted tiene el plus de trabajar para la Iglesia, no es usted un católico comprometido. Lo digo porque hay veces que este tipo de cosas a veces pasas, ¿no? Y ante la crisis, pues hay que tener criterios concretos, ¿no? Igual que en el tema de las políticas de compras y de contratación, pues que tenemos que tener criterios, bueno, pues ahí sí empresariales. Muchas veces nosotros tenemos en el ámbito de la Iglesia mucha gente que se acerca con el rosario en la mano para ofrecernos la compra para ofrecernos sus productos, dice, no, y se le cae el rosario, la estampita de tal. Entonces uno dice, bueno, es católico. Yo cuando me viene alguno digo, es católico, estupendo, porque así me va a ofrecer mejores productos, muchos más baratos que la competencia, porque usted tiene un mayor compromiso. Entonces ya se calla, porque se ha dado cuenta de que la cosa no va bien. Digo algunos, porque otros realmente... Lo que pasa es que al verdadero católico no le hace falta sacar por descuido la estampita de la Virgen X, ¿no? Pero bueno, estos son cosas que también pasan y tenemos que empezar a aplicar criterios de control y criterios de gobernanza y criterios de... Bueno, pues los criterios que se aplican normalmente en cualquier otra empresa. Siempre economía con rostro humano. 3 minutos me quedan. Casos concretos. Miren, nosotros en COPE, ¿qué hacemos? Pues hacemos la otra cuenta de resultados. Claro que sí. Yo a los obispos, la cuenta de resultados... Oye, el hecho de que este año en COPE hemos dejado de tener pérdidas y cerraremos, como ya dijimos el otro día, con más de 4 millones de euros de beneficio, a mí me satisface. Yo no sé si los obispos se dan cuenta o no. Los obispos lo que quieren, ¿qué es? La otra cuenta de resultados. Hacer presente la vida de la Iglesia en el ámbito generalista. Y yo les tengo que dar datos, y se los doy, del número de inserciones, de cómo hemos aportado las cosas. Ellos reciben todos los meses un tochito de 30 páginas sobre cosas concretas donde se ha hecho presente el ideario. Es importante hacer esto, ¿no? Y eso que nosotros tenemos enormes condicionamientos. Un laico como yo en la COPE tiene enormes condicionantes con la publicidad. Hay productos que no podemos emitir. Hay otros donde la línea no es tan clara, pero hay productos donde es difícil. Es decir, hay productos que claramente no podemos emitir, pero no sé, hay otros, no voy a decir nada porque si no, pero tengo varios ejemplos. Y luego hay muchas escalas de grises. Usted puede publicitar un vigorizante sexual o no. Dígame usted dónde dice que en la doctrina social de la Iglesia que no se puede publicitar una clínica para arreglar problemas de impotencia. No estoy hablando estoy hablando de eso, de un problema médico. Bueno, pero claro, usted cuando está publicitando esto está fomentando determinada forma de concebir la sexualidad. Es un tema discutible. ¿Ven? Es un tema discutible. Hay muchos grises, ¿no? Evidentemente nosotros hay muchos programas que no podemos emitir y de hecho pues, estamos muy contentos de no emitirlos. Estamos muy contentos de no emitirlos, pero te condiciona. Una gran empresa nos ofreció 1 millón de euros netos por emitir un programa en nuestra emisora musical de 3/4 de hora. Nosotros lo vimos, no podíamos tocar el contenido y dijimos, miren, nosotros esto no lo emitimos. Y era de música. Claro, pero entre música y música, escuchen ustedes algunas, mejor no lo escuchen ustedes algunas emisoras musicales de este país a las 11:15 de la noche. A ver lo que le pasa. Prueben, hagan zapeo, no voy a decir cuáles para no dar promo, pero escúchenlo y se darán cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Nosotros, en temas de personal, pues claro, los laicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues sistemas de contratación que huyan de la caridad y del enchufismo, que hagan selecciones de personal adecuadamente, aunque venga el curita de al lado diciendo que tiene un chaval estupendísimo, o el hijo de no sé quién. Pues no sé quién es estupendísimo, pero el hijo es un calavera que te va a traer por la calle la amargura.
Yo alguna vez, algún prelado ha venido, oye, mira esta persona para COPE, en esta época de crisis. Y alguna persona le tuve que decir, mire, tiene usted aquí la lista de empleados, dígame a quién tacho para meter a este. Claro, ¿a quién tacho para meter a este? Hombre, no te pongas así, digo, es que esa es la verdad. Y lo otro son cuentos, ¿no? Y por eso, pues nosotros, por ejemplo, pues aplicamos estos criterios. Y yo cuando a mí los obispos me encargaron, en último minuto, me encargaron el tema de la JMJ, pues dijimos, pues vamos a aplicar estos criterios y vamos a hacer concursos abiertos. Y hicimos los concursos de catering, de no sé qué, absolutamente abiertos. Y nos dimos cuenta que algunos proveedores episcopales pues presentaban propuestas hasta un 300% más caros que lo que estaban proponiendo otros. ¿Por qué? Porque había otras rutinas, porque la Iglesia hace falta trabajar en esta línea, hace falta ser transparentes, hace falta entrar en criterios de gestión. Y eso lo pueden hacer los laicos. Los sacerdotes difícilmente, en materia de personal, en materia de contratación, van a poder realizar este tipo de cosas, ¿no? Ya les he dicho el tema del laboral, de todo esto ya se lo he contado, no les quiero, como tienen que intervenir más personas y a mí me molesta que los demás se enrollen demasiado, pero bueno, ahí tenían también pues todo lo que tiene que ver con lo que les he dicho de hacer contratos, hacer concursos públicos, ser transparentes, rechazar obsequios que nos comprometan mentalmente, oye, ¿tú puedes aceptar algo o no? Depende. Si eso me compromete, no. ¿Y eso dónde está la barrera? ¿La barrera es una cifra? No lo sé. La barrera es si eso me compromete a mí. Si a mí me está comprometiendo ese regalo, no lo puedo aceptar. Si no me compromete, pues ¿por qué no lo voy a poder aceptar? Pero también, vuelvo a decir, que es un criterio personal. También les he dicho, con los proveedores de toda la vida, esto lo saben también los ecónomos, y bueno, pues decirles, por ejemplo, temas concretos que nosotros hemos hecho en materia de personal en la COPE, lo he explicado ya varias veces. En caso, nosotros hemos evitado el hacer un expediente de regulación de empleo en un momento que la crisis nos sacudió y de hecho la facturación pues ha caído en el sector radio más de un 40% en la época de la crisis, ¿no? Uno podría despedir a la gente, hacer un expediente de regulación de empleo, hubiera sido incluso hasta probablemente que no hubiera sido éticamente reprobable, ¿no? Bueno, nosotros optamos por otra fórmula, que decía, oye, ajustemos salarios proporcionalmente, de una escala desde el 0 al 20%, y cuando vengan las cosas bien, devolveremos a los trabajadores a su salario inicial. Lo hicimos el año pasado, y el año pasado pudimos devolver a los trabajadores al salario inicial de la crisis. Pero no solo eso, nosotros nos comprometimos con los trabajadores para decir, ustedes han invertido en la empresa. Bueno, déjenme que en el momento que yo empiece a ganar dinero, yo les devuelva esa inversión, y les devuelva hasta el último céntimo que ustedes me han prestado. Eso no está en ningún papel, no se ha adquirido un compromiso contractual, se ha adquirido un compromiso moral, ¿no? Y eso ha permitido que hubiera paz social y que la gente sepa que ha ayudado a la empresa a contribuir con este bien, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el plan social, y lo conocen muy bien todos los sindicatos que están en el ámbito de los medios de comunicación, porque lo han reclamado a sus otras empresas, ¿no? Yo creo que eso es aplicar concretamente la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bien, voy a terminar aquí, simplemente decirles, esta es la última transparencia. Creo que el papel de los laicos es absolutamente fundamental en la gestión en general de las empresas y en general, por supuesto, de los bienes de la Iglesia, que necesitamos laicos profesionales, que necesitamos laicos comprometidos, o sea, personas de fe que puedan vivir esto, que puedan conjugar su profunda conocimiento empresarial con ganas de trabajar, y personas comprometidas con los fines que al final tiene la Iglesia, con capacidad de decisión. Necesitamos que los obispos y los sacerdotes pierdan el miedo a gestionar, a encomendar a los laicos. Yo alguna vez cuando me dicen, oye, esto podría ser así, digo, me parece muy bien, pero como ustedes me han encargado a mí esto, se va a hacer de esta manera. Y
Y se va a hacer de esta manera porque yo lo creo de esta forma. Yo he tenido la suerte que en la conferencia episcopal se me ha dejado trabajar. Y como se me ha dejado trabajar, pues oye, pues ha ido las cosas bien. Necesitamos que en la Iglesia se reconozca el trabajo de los laicos, que se retribuya adecuadamente, porque hay veces que uno discute entre pagarle los 800 euros que cobra un cura oiga, no, es que un laico, es que ese trabajo a lo mejor es un trabajo de 3, 4, 5, 6.000 euros en una empresa. Y tiene que haber una justa retribución, ¿no? Y bueno, pues siempre con criterios de transparencia. ¿Está bien? Pues hemos iniciado aquí un montón de cosas, así que muchas gracias por escuchar y vamos adelante. Gracias. Lo que está claro es que no has defraudado las expectativas, has puesto un toro en el ruedo fantástico y ahora hace falta no muletillas, porque hay unas espadas de primera división que van a tener que lidiar con esas cosas con lo que ya traían preparado. Yo he cometido la imprudencia, pero por otro lado tampoco es así, de no presentar a Fernando Jiménez Barrio Canal, pero claro, es que no hacía falta presentarle y haber hecho el despliegue curricular había sido un poco absurdo. Ahora vamos brevemente a pasar por los restos de los miembros de la mesa. Una pequeña nota curricular, empezando a mi derecha por Domingo Sugrañes, que es presidente de la Fundación Vaticana Centesimus Annus Pro Pontifice. Bueno, ese es el culmen de una carrera vinculada, como su condición de economista, primero a la vida siempre de los dirigentes cristianos y luego mucho tiempo a Mafre, donde fue vicepresidente en temas de asuntos económicos, y además de eso es una gran persona y un amigo, así que te dejo en el uso de la palabra. Y pasamos, yo creo que este es lo más fácil de pasar. Gracias, Luis. Y gracias por los estimulantes ideas y propuestas y preguntas del conferenciante. Yo, preparando un poco esto, estaba viendo páginas web de diócesis de grandes capitales y me llamó la atención en la de París. Viene una advertencia que dice, traduzco, fundada en una dimensión que la supera, la Iglesia no es una institución como las demás. Empieza así, ¿no? Es decir, define a quien busca información, bueno, sitúa, creo, la cosa de forma importante y que nos obliga, digamos, a cierta distancia en cualquier comentario. Sin embargo, creo que es evidente para todos, y lo ha dicho también Fernando, en este momento hay un profundo cambio en curso en la Iglesia. Los sacerdotes y los obispos, por supuesto, cuya autoridad es absolutamente necesaria, no se trata de discutir su autoridad moral y eclesiástica, pero su papel está cambiando. Tienen que ser más pastores que administradores. Eso lo dice el Papa, lo dice mucha gente y lo dice la evidencia. Por lo tanto, también hace falta, yo creo, porque la Iglesia en la que estamos todos está sufriendo una cierta crisis de transformación y hace falta innovación pastoral. Y quienes se dedican, los pastores, pues tienen bastante que hacer con esto, con no, digamos, estar distraídos en otras cosas. O sea que faltan laicos para los temas administrativos, no solo para eso, porque los laicos, lo dice el Concilio Vaticano II, su misión es ir a la sociedad y transformarla según el plan de Dios, o sea, no es poca cosa, pero bueno, vamos a dejarnos primero administrar lo que haya que administrar. Pero yo creo que, y es una pregunta que le hago, mi primera pregunta, digamos, sugerencia al conferenciante, es, hacen falta laicos formados. Yo creo que hay muchísima gente que busquen salario o no busquen salario, probablemente muchos no busquen salario, no busquen remuneración, pero que están suficientemente formados en lo económico, en lo contable, en la revisión contable, en los criterios de gestión,
pero les falta quizá la formación, no como cristiano de base, porque bueno, muchos desean y son creyentes, pero les falta la cultura, la formación propiamente necesaria para entender los temas de la Iglesia más en profundidad, para conocer un poco el derecho canónico, etcétera, por ejemplo, ¿no? O simplemente la estructura legal, la jurisdicción que existe sobre, digamos, los temas legales en España. En fin, hay una serie de temas que no conocemos. Para eso haría falta una especie de escuela, yo creo, para llamarlo entre comillas, economistas o contables de la Iglesia, ¿no? O sea, un cuerpo que hay que crear de gente que sepa de su tema profesional, pero que además tenga una suficiente cultura en temas de la Iglesia propiamente. Yo creo que eso hace falta y sería relativamente fácil organizarlo. El Papa Francisco, cuya total, digamos, prioridad es naturalmente esa transformación pastoral de la Iglesia. Sin embargo, la primera reforma en el tiempo que ha puesto en marcha en la Curia Vaticana ha sido el tema económico, financiero, introducir reforma contables, reforma presupuestaria, disciplina, donde no siempre la había, etcétera. O sea, más o menos lo que nos ha indicado, pero lo está haciendo además con mucha energía y mucha exigencia. Yo creo que eso es una señal importante. Nos indica como que, digamos, el tema económico tiene cierta autonomía, ¿no? Y hay que llevarlo de forma profesional independientemente de cualquier otra consideración. La Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, que es una fundación de Derecho Vaticano, efectivamente, bueno, yo puedo decir que antes de que fuera obligatorio, bastante antes, fue la primera entidad vaticana en publicar cuentas auditadas y ponerlas en la página web. Bueno, yo creo que la credibilidad, el concepto de accountability, de poder rendir cuentas, son necesidades hoy para cualquier institución, también para la Iglesia. Es un lenguaje establecido, un lenguaje neutral en cierto modo, hasta cierto punto, pero que pues no hay otro. Es decir, en ese sentido, creo, y es la segunda, digamos, pregunta o sugerencia que yo haría, en concreto sobre las diócesis de la Iglesia española. Yo he mirado, como he dicho, las páginas web, por ejemplo, de Nueva York, de Boston, de Westminster, Londres, de Múnich y otras muchas. Todas tienen cuentas completas, accesibles y auditadas. En España no he visto ninguna diócesis que lo tenga. Yo sé, porque he visto, mirando la página web, creo, de la Conferencia Episcopal, que hay un acuerdo con Transparencia Internacional para, supongo, llegar a algo de esto. Pero esa es la pregunta. Y yo creo que para muchos de nosotros hemos vivido en las empresas lo que supone tener un sistema de información, de gestión vinculado, disciplinado por la contabilidad y que permite conocer las cosas y cambiarlas. O sea que creo que no es una cosa baladí. El publicar las cuentas es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Domingo. La verdad es que estáis sacando una cantidad de temas que van a ser importantes, que consigamos tener tiempo para gestionarlos. Pero yo ahora ya sin más le dejo la palabra a Rufino Orejas, que es empresario, miembro del Consejo de Acción Social Empresarial, al igual que Domingo Segurañez, y bueno, presidente de unas cuantas empresas en Asturias, que es el lugar de donde viene, y además miembro del Consejo Económico de la Diócesis. Gracias, Luis. Bueno, Domingo, en la diócesis de Oviedo auditamos las cuentas, ¿eh? No sé si será la excepción. ¿Se publican? Sí, se publican y se auditan. Pero bueno, yo la verdad es que tengo una experiencia relativa en relación con estos temas, y la realidad es que yo creo que Luis cometió un error estratégico en dejar hablar primero a Fernando, porque la verdad es que Fernando ha hecho un barrido de todas las cuestiones de tal calibre que no ha dejado yo casi prácticamente nada sin tocar. Y quizás si hubiese hablado al final, pues podría complementar fenomenal y matizar lo que hubiésemos dicho nosotros. No obstante, pues yo al venir aquí pues, y hablar de la gestión de los laicos, yo pues
llevo 12 años en el Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis. Aquí está, por ejemplo, Carlos Cortiña. Me alegro mucho que estés con nosotros, también me acompañó en el Consejo en alguna ocasión. Y entonces, desde esa perspectiva, pues reconozco tener una experiencia relativa. Entonces, antes de hablar sobre la gestión, pues quería hacer dos reflexiones previas, ¿no? La primera es, efectivamente, que cuando hablamos de la Iglesia católica, pues efectivamente que es una universal, es verdad, pero está formada también por muchas iglesias locales, ¿no? por todas las diócesis. Y luego dentro de las diócesis pues hay también una serie de entidades que tienen su propia autonomía, algunas incluso tienen personalidad jurídica propia. Estoy hablando pues de seminarios o de santuarios, fundaciones, patronatos, etcétera, etcétera. Y todas estas entidades pues tienen también su propia economía, y luego están las parroquias, ¿no? Que yo creo que es una unidad fundamental. Yo creo que cuando el Papa Francisco hablaba que veía a la Iglesia como un hospital de campaña, pues la unidad operativa de la Iglesia es la parroquia, que también a su vez pues tiene su propia economía, y posiblemente la economía de una parroquia, por ejemplo, de un barrio importante de una ciudad, pues no tenga nada que ver con la economía de una parroquia rural, ¿no? Entonces, todos estos organismos, estas entidades, pues tienen que funcionar, entiendo, con un criterio, con unos principios de solidaridad y de subsidiariedad. Y luego la segunda consideración era en relación con lo que es la misión de la Iglesia. Claro, la Iglesia tiene una misión muy concreta, que es pues predicar el Evangelio, que es mostrarnos a Jesucristo, fomentar el amor entre los hombres, darnos esperanza, encauzar los sentimientos religiosos de las personas, cultivar las virtudes. O sea, eso es la misión de la Iglesia. Pero claro, para hacer eso, pues la Iglesia necesita, por ejemplo, promover la cultura y la enseñanza. Desde la Iglesia, pues efectivamente han salido importantísimos pensadores y ha sido la cuna del humanismo en Europa, y tiene también efectivamente que hacer labores asistenciales, y tiene que conservar el patrimonio cultural y el patrimonio inmobiliario. Y para hacer todo eso, que es la misión de la Iglesia, pues se necesitan dos cosas, como cualquier empresa. Necesitan dos cosas. Uno, son personas, y dos, son bienes materiales. Claro, lo más importante son las personas, ¿no? Personas que tienen que ser comprometidas, y estas personas comprometidas pues pueden ser clérigos o pueden ser laicos. Y luego están los bienes materiales. Y en relación con los bienes materiales, pues yo creo que aquí hay un cierto reparo en entender la necesidad de la Iglesia en tener estos bienes. Los bienes de la Iglesia no están para el disfrute de nadie de forma privilegiada, sino efectivamente están para eso, para cumplir con la misión. Y entonces no debemos tener ningún tipo de reparo en entenderlo. Lo que sí sería realmente vergonzoso sería utilizar mal esos bienes, pero no disponer de ellos, ¿no? Y en cuanto a las personas, pues claro, para gestionar los bienes de la Iglesia necesitamos tener un sistema de gestión, y estas personas tienen que tener una jerarquía y tienen que tener pues, poder pues, para poder tomar decisiones y ejecutarlas. Porque en la vida empresarial lo más difícil muchas veces es precisamente eso, el tomar las decisiones. Entonces también hay que matizar que el poder debe entenderse siempre como un servicio. Yo creo que mi experiencia, desde luego, en la Iglesia así siempre ha sido, las personas que tienen más poder son las que sirven más al bien común. Y ahí nunca puedo olvidar esta imagen tan evocadora y tan emocionante de Jesucristo cuando le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Como la muestra de lo que es realmente un liderazgo con vocación de servicio. Entonces, pues hechas estas dos reflexiones previas de lo que es la composición de la Iglesia y lo que es la misión, pues entonces ahora se trataría de analizar cuál es el papel de los laicos. Bueno, como decía antes, existen muchas iglesias locales, muchas entidades. Por ejemplo, en una diócesis pues está indudablemente la figura del obispo, que es fundamental, la figura de los vicarios, porque muchas veces los obispos delegan en los vicarios.
Luego está la figura del ecónomo, que es el gerente de la diócesis, y yo creo que es una figura importantísima. Están los consejos de asuntos económicos, que muchas veces quizá funcionen demasiado un poco a corto plazo, aprobando operaciones, y a lo mejor sí que podrían funcionar un poco más como gobiernos corporativos que mejorasen realmente el gobierno corporativo de las diócesis, en el sentido de a lo mejor pues, controlar bien la gestión, velar por la transparencia, analizar los riesgos de cada diócesis o de cada parroquia, incluso, ¿por qué no?, el hacer un pequeño plan estratégico en el que pudiese analizarse pues las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Yo, por ejemplo, a título de ejemplo, pues una fortaleza que veo es la calidad humana de las personas comprometidas en la Iglesia. Una debilidad pues, que veo sería la avanzada edad de la mayoría de ellos. Luego pues, veo, por ejemplo, una amenaza en las cuentas de la Iglesia, que un porcentaje muy importante de los ingresos provienen precisamente del convenio con el Estado de la declaración de la renta. Y una oportunidad que veo pues es la digitalización. Es decir, yo creo que hay aquí un proceso importante que se puede ir poniendo en marcha para que las cosas vayan funcionando pues, de una forma más ágil. En definitiva, yo creo que hay algunos retos planteados. Concretamente, creo que un reto es continuar este proceso de transparencia que ya se ha iniciado, pero creo que hay que continuar con él. Yo creo que otro reto es la formación se ha dicho aquí, de laicos y sacerdotes, en los que debe también incluirse formación económica, y los nuevos métodos de las nuevas tecnologías pueden ayudar muchísimo para este proceso de formación. Luego también quizá se pudiese debatir sobre algunas reformas estructurales, y luego, por último, sería el reto de la digitalización. Muchas gracias, Rufino. Siguen planteándose temas. Cuando terminemos todos los ponentes, no sé si va a haber tiempo suficiente para contestarlos, pero quedarán en la mesa. Así que, sin más dilación, paso la palabra a Anastasio Gómez Hidalgo, que tiene también un importante bagaje profesional y además muy vinculado también a la vida económica de la Iglesia desde Toledo, pero además a una entidad aseguradora como UMAS, en la que ejerce una labor de liderazgo y dirección importante, y eso le da un privilegiado atalaya para poder comentarnos. Bueno, pues buenos días a todos. Dar las gracias a Luis, y con un recuerdo a su padre, don Ignacio, a quien tuve el honor de conocer, porque tengo mucha amistad con uno de sus hermanos y quería hacerlo en este foro, Luis. ¿Qué les voy a contar yo? Esto, a medida que se avanza en el tiempo de las intervenciones, van quedando resquicios, Entonces, uno lo que tiene pensado va apuntando y dice, ya me lo ha pisado, va apuntando, ya me lo ha pisado. Entonces, como las ideas generales y grandes ideas pues han salido, y con las personas que me han precedido, pues la altura que tiene, pues yo voy a bajarme, y así en este público, y sabiendo que muchos de ustedes pues son lo que son y vienen de donde vienen, pues intentaré ir a empatar, nada más. Año 98, recuerden que en el año 98 España crecía y mucho, y yo prácticamente el año anterior acababa la carrera, hacía una especialidad aquí en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, a la que estoy muy agradecido. Y yo pensaba pues ser un hombre importante del Paseo de la Castellana. Entonces a mí me llama un día un cura, actual obispo de Córdoba, y me dice que si me quiero ir a trabajar a una parroquia. Y a mí esto me desfondó, porque yo dije, pero vamos a ver, ¿cómo que una parroquia? Yo veía parroquia, y además la de mi pueblo. Pues mire usted, ¿pero qué me está diciendo? Y entonces, bueno, pues esto sigue surgiendo. Yo hablo con mi hermano el mayor, que estoy presente aquí, se lo cuento y dice, yo ni me lo pensaba. Y digo, ¿pero qué me está pasando?
Entonces, sigo en el camino y me veo pues trabajando en una parroquia donde está la obra maestra del Greco, el entierro del Conde Orgaz, pues hace ya 18 años. Entonces tú llegas allí y ves pues los locales parroquiales y te metes en un despacho y, chico, pues no era lo que uno había pensado cuando estudiaba, ¿no? En el CEU, además, fijaos, ¿eh? Y vas viendo que el Señor te transforma. Y esto también, pues los laicos en la gestión económica de la Iglesia lo vemos, lo sentimos y lo participamos. Continúa en el tiempo y bueno, pues yo también allí, en ese despacho, que no tiene nada que ver con lo que hay hoy, porque ya hemos hecho obra después de 18 años, además les invito a que lo puedan conocer, pues yo allí además conocí a mi esposa actual y tengo 4 toledanos, me refiero a mis hijos, con lo cual, bueno, pues vas viendo que esto se pone serio, ¿no? Y que el Señor también está diciendo cosas. Y además, pues llega un momento en el que yo recibo una llamada en mi teléfono en el que dice: buenos días, ¿cómo estás, Anastasio? Soy Antonio Cañizares. Y esto pasa, y digo: señor arzobispo, sí, no, bueno, sí, sí. No, pues ¿cuándo te podía ver? Bueno, pues... Y entonces pues el arzobispo te llama y vas a verle y claro, vas al arzobispado de Toledo y entonces pues te sientas con él y ves que es una persona normal y te cuenta, bueno, pues que han pensado, que puedes formar parte de un equipo económico y demás. Año 2007, insisto, 1998, toda España tenía trabajo, ¿eh? Y digo esto y enfatizo porque yo soy producto de 2 noes que me precedieron. Es decir, la gente cuando le llamaban para trabajar en una parroquia había gente que decía que no quería, ¿eh? Porque yo estoy en tal constructora, porque yo estoy en tal sitio, o sea, me ven donde voy. Entonces, de aquí sale también una reflexión muy bonita, ¿no? Y es que te buscan, no lo buscas. En la Iglesia yo no he visto medrar a nadie, ni que la meritocracia aparezca, al menos yo les puedo decir que mi currículum, bueno, no es malo porque ha servido para aún más, ¿eh? Que ahora les contaré, ha servido para aún más. Pero me refiero que como yo, pues debe haber mucha gente, pero que también hoy estar hablándoles aquí también es fruto de haber dicho un sí, y un sí pues que cuando uno mira atrás está muy contento, pero que cuando uno se va al año en que lo dijo, daba vértigo, se lo digo sinceramente. Entonces, bueno, pues esto lo ves, lo matizas y ves que tienen confianza en ti. Hasta un punto que agradeces, pero que también pesa mucho, ¿eh? Y para esto hay que estar preparado. Y como decía ahora mismo Rufino, pues no solo saber de números y saber que la ley de transparencia es del año 2013. Por cierto, antes de que saliera la ley de transparencia, muchas diócesis ya estábamos en el camino de la auditoría. Puede ser que no se publicase, pero es que esto de decir la Iglesia lo que hace bien lo hace muy mal. Porque siempre nos publican lo malo y lo que hacemos bueno no lo sabemos contar. Pero la diócesis de Barcelona lleva auditando cuentas muchos años, ¿eh? Y otras diócesis, en concreto la de Toledo, Miguel Ángel, 4 ya, ¿eh? Teniendo a disposición de PRAIS pues parroquias, yéndonos a las parroquias, revisando esta factura, la otra, con parroquias que al principio nos dejaban elegir, lo digo con toda transparencia, y que ahora ya no nos dejan elegir, ahora eligen y van, ¿eh? Bueno, pues también lo estamos haciendo. Y en esto de la transparencia les cuento algo que es muy curioso. Cuando no sé por qué lío, las catedrales ganaban mucho dinero y bueno, todo esto de que por qué se cobran las catedrales y demás, esto profesionalizándolo, todas estas preguntas desaparecen. Era muy curioso porque a mí me llamó un periodista del Mundo exigiéndome: oiga, queremos saber las cuentas. Sí, pues espérese, me deja un teléfono, yo le llamo y... Sí, pero nos va a dar las cuentas. Déjeme un teléfono, yo compruebo que usted es quien dice ser y yo se las mando a la redacción, no hay problema.
Yo llamo al Mundo, me pongo, pregunto, Jesús, algo se llamaba, el redactor. Y le digo, apunte esta página web, www.architoledo.org. ¿Y qué hago? 2 clics y tiene las cuentas de la Catedral de Toledo. Pero todas, digo, bueno, hombre, no le decimos en qué tenemos los fondos de inversión, que no le importa a nadie, que también tenemos fondos de inversión y también invierte la Iglesia en acciones. Y tampoco es pecado, ¿eh? No lo vamos a tener en un calcetín. Es que esto es obvio. O sea, pero en esto yo creo que se ha avanzado mucho, ¿eh? Yo creo que Fernando, la Conferencia Episcopal, el equipo que tiene allí, en esto han hecho una grandísima labor. Los retos se han convertido en realidades. La digitalización, por ejemplo. La digitalización, el 1 de enero de 2017, las diócesis tendrán una RP mutandis similar a SAP, que la ha confeccionado Indra, que con un potencial grandísimo. Es decir, nos auditamos las cuentas, publicamos las cuentas. Bueno, pues que vayan saliendo retos y las seguimos cumpliendo, porque creo que es nuestra obligación. Y termino diciendo, cuando llego a UMAS, ustedes ven ahí, consejero delegado, es otra más vocación de servicio. Yo agradezco que haya venido nuestro presidente, que es el ecónomo de Burgos, y los directivos de la compañía que también están aquí. Yo estaba muy a gusto siendo secretario del Consejo, porque había dejado mi labor ejecutiva y había cogido la jurídica de una entidad aseguradora con las personas que allí están, y estaba muy contento. Y por razones de la vida tuve que hacerlo, incluso organizar mi casa para poder ser consejero delegado, que ya les digo yo que no tengo sueldo. Una aseguradora de UMAS, la inmensísima mayoría son mutualistas de la Iglesia, pues al consejero delegado le dan dietas, no sueldo, ¿eh? Y como lo digo delante de quien lo sabe, pues saben que es verdad. Entonces, bueno, ustedes ya ven que esto a veces desde fuera parece una cosa, pero en foros así yo creo que merece la pena contarlo como realmente es. Nada más de momento. Muchas gracias, Anastasio, porque pones otro enfoque, el punto de vista personal, que siempre falta. A veces se habla de las cosas en un plano y este ha sido pues muy sentido desde el punto de vista personal, y ahora tenemos que ver todavía más experiencias. Y ahora yo le quiero pasar la palabra a una persona queridísima, don Juan Isasa, físico, estudió teología en la Universidad de Friburgo, Suiza, donde estudió ciencias económicas Domingo Subraño. O sea que Friburgo tiene aquí, pero sobre todo ha sido presidente de la editorial SM, director del Colegio del Pilar, y un gran maestro, y lo digo por ciencia propia, porque me dio clase a mí. Muchas gracias. Por eso no hizo físicas. Bueno, yo me sumo a todo lo que han dicho, y desde luego yo pensaba decir una cosa y voy a decir otra que no tiene nada que ver con lo que pensaba. Vamos a ver, la Iglesia siempre ha tenido una relación conflictiva. Bueno, yo soy marianista y sacerdote. Además de estudiar teología, fui ordenado en Suiza. Algunas veces, en plan de broma, he dicho que me ordené por lo civil, porque era un país protestante, y la gente dice, pero se puede. O sea que el nivel cultural está bajito, está bajito. Bueno. Bien, la Iglesia siempre ha tenido una relación conflictiva con las finanzas, siempre. Desde que San Pablo pensó en hacer una colecta para llevarla a Jerusalén y le salió mal. Y le salió mal porque se enfadaron a los que les pedía dinero y se enfadaron a los que les llevaba el dinero. O sea que no volvió a hacer ninguna colecta. Que se sepa. Y yo creo que no es malo que haya una relación conflictiva, porque eso nos obliga a preguntarnos continuamente. Si todo estuviera clarísimo y todo fuera evidente, pues a lo mejor nos dejábamos llevar y acabábamos fatal. O sea que eso de que la relación sea conflictiva nos viene hasta bien, porque nos obliga a preguntarnos. Yo estoy en contra de las divisiones tajantes esas de los laicos aquí, los curas aquí, los religiosos. A mí me parece que en la Iglesia somos pueblo y cada uno tiene que hacer lo que sabe, lo que puede y lo que le mandan. Y dejarnos de tanta distinción, porque al final lo mezclamos todo y no es bueno. Cada uno donde tenga que estar.
Y me da lo mismo que sea laico, o que sea cura, o que sea religioso, Me parece que no, eso no funciona. La economía es algo cada vez más complejo. Para un físico decir que es una ciencia es casi una blasfemia. Pero, porque es una ciencia que nunca acierta. Entonces, claro, tiene de ciencia mucho, pero tiene mucho de otras cosas. De repente a alguien se le ocurre decir, he pensado que a lo mejor... y baja la bolsa. Dice, pero bueno, ¿cómo porque alguien diga que ha pensado no sé qué la bolsa baja? Bueno, pues ahí hay algo... Perdón, tengo 3 hermanos otorrinos, ¿eh? O sea que esto me pasa por tener tanto el otorrino a mano. Yo creo que no es una ciencia, evidentemente, no, y cada vez más compleja. Y además yo creo que cada vez es un tema más sensible. Y en eso sí que tenemos que ser muy conscientes los cristianos. La economía es un tema absolutamente sensible. Y lo es para los políticos y para los cristianos. Por lo tanto, las diócesis, las órdenes religiosas, las instituciones de la Iglesia tienen que ser conscientes de eso, y cada vez más, y utilizar los instrumentos que hay para que precisamente esa sensibilidad, bueno, pues nos lleve a un buen lugar, y no a un mal sitio, sino a un buen lugar. Que la gente sepa lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y por qué. Y cuando se explican las cosas con inteligencia y con sencillez, la gente las entiende. Yo he sido durante más de 25 años empresario y nunca he dejado de ser pastor. Nunca me he sentido fuera de hacer pastoral. He sido pastor siendo empresario. Era empresario cuando era director de un colegio y tenía un comité de empresa con el que me tenía que reunir y pelear y discutir y llegar a acuerdos o los que fueran necesarios. Curiosamente, siendo presidente del Grupo SM, muchos años no tuve comité de empresa, porque no querían tener comité de empresa y no lo tenían. En cambio, siendo director del colegio, sí tenía comité de empresa. O sea que siempre hemos tenido empresas, la Iglesia, siempre. Las hemos llamado de otra manera, pero los hospitales son empresas. Y los hospitales se gestionan como las empresas. Los colegios son empresas. Lo que pasa es que son empresas muy peculiares en las que la nómina se lleva el 80% por lo menos del presupuesto. Pero son empresas. Y hay que gestionarlas como, pues, con las reglas y las normas de la empresa. Otra cosa es que dentro de que sea empresa se apliquen unos criterios evangélicos en todo lo que se puede, y se puede mucho. Hay veces que efectivamente, como se ha dicho, hay problemas y hay que pensarlo, hay que tomar decisiones, y no todas las decisiones gustan, no todas las decisiones son las mejores a veces, porque también te equivocas, pero se puede hacer mucho y se puede dar mucho carácter evangélico a la forma de gestionar una empresa, porque eso es perfectamente posible y eso todos lo podemos intuir perfectamente. Los marianistas teníamos una empresa que iba muy bien y tenía muchos beneficios, que era Ediciones SM, y la donamos entera. Creamos una fundación y dotamos a esa fundación con la empresa como capital fundacional. Tan es así, y es una fundación civil, que no se lo creían, decían, pero la empresa va mal, nos decían en el ministerio. No, va bien, va muy bien. Entonces, ¿por qué hacen eso? Ah, eso es nuestro problema. No queremos ganar dinero nosotros, queremos producir dinero y darlo. Y todos los beneficios de SM van a la fundación, a programas educativos. Mucha gente dice, qué maravilla lo que hicisteis. Con un poco de maldad, que también es buena y es sana, diré que no nos ha imitado nadie. Pero lo hicimos y estamos encantados de haberlo hecho. Por lo tanto, yo, trabajando como presidente de SM, no trabajaba en una obra de la Compañía de María, sino en una obra de la Fundación Santa María. Y tomamos otra decisión muy importante, y es que si tenemos una empresa, vamos a jugar a empresa. Y no a una cosa de curas, de amiguitos, que más o menos, y no, una empresa, con laicos, competentes, con quien haga falta, competentes y que sepan. Porque eso es fundamental. Alguien ha dicho, y es evidente, una empresa o produce beneficios o desaparece. Otra cosa es lo que hagas con los beneficios. Pero una empresa
Yo a unas monjas que hicieron una asamblea una vez, hace años, cuando eran muchísimas y estaban preocupadísimas por los excedentes. Les dije, miren ustedes, tienen dos soluciones. Una, gastar más. Otra, trabajar menos. Pero mientras ustedes sean 400 mujeres trabajando como locas y gastando poco, en la sociedad occidental van a acumular dinero. Seguro. Y eso, vamos, es evidente. Y si no quieren hacer ninguna de esas dos cosas, lo que tienen que hacer es ver cómo puede derivar ese dinero a algo que merezca la pena y que ustedes quieran apoyar. Y termino diciendo una cosa. En la situación actual, yo ahora soy presidente de la FEC. Ya estoy jubilado de SM, pues ya tengo tantos años que he sido profesor de Luis. O sea que pues soy presidente de la Fundación Educación Católica, de 22 colegios dispersos por toda España. Es tremendo la situación económica de muchas congregaciones religiosas, sobre todo femeninas. No han tenido visión ni posibilidad, ni les han dejado el machismo, se ha dado en la sociedad y también en la Iglesia, no se las ha dejado formarse, el caso es que ahora se encuentran con una situación en la que están luchando, sobre todo congregaciones pequeñas, que tenían un colegio, 2 colegios, que lo llevaban más o menos como podían, y están en situación tremenda. Y además las han engañado en muchísimos casos. Ha habido mucho, alguien también lo ha dicho, de comunión diaria, que se ha acercado con el rosario y la estampita. He dicho, yo les llevo la economía. Y se la ha llevado a Gescartera, por ejemplo. Porque ahí dan el 8, en vez de 3. Y ha habido muchos casos de esos. Yo creo que un compromiso de esta asociación es precisamente evitar que esas cosas ocurran, ser capaces de tener la posibilidad de ayudar a esas congregaciones religiosas, masculinas también hay alguna, pero sobre todo femeninas, y ayudar a la Iglesia en ese sentido, porque la Iglesia necesita ayuda, muchas veces tiene unos instrumentos y no sabe cómo emplearlos porque han crecido demasiado, han cambiado las circunstancias, y me parece que es una buena función de esta asociación el ser asesor en estos temas para todas las instituciones de Iglesia que puedan requerirlo. Y termino. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que has puesto sobre el tapete un tema muy interesante. Me has recordado, cuando has hablado de la Fundación Santa María, aquella frase que ya no me sé en latín, pero que decían los romanos de la honradez, que se la alaba pero tirita. Es decir, que sí está muy bien lo de dar, pero sean otros. Bueno, vamos un poco ya con prisa y ahora, bueno, con prisa no estamos muy bien porque la verdad creo que está siendo interesantísimo el debate. Ahora bajamos a otro nivel, que es el plano de las inversiones. Ahí hay que invertir, hay excedentes que hay que invertir, alguien tiene que invertirlos, ¿dónde se invierten? Gescartera daban el 8, pero bueno, en Gescartera daban el 8 porque claro, si es el viejo sistema de la banca del Banco de Valdomera, pues eso funciona así. Pero se puede invertir en todas las cosas, también lo ha suscitado Fernando, es lo mismo invertir en una cosa que en otra. Bueno, ahí Borja Barragán, que a pesar de su juventud lleva ya una importante trayectoria, siendo naturalmente licenciado en Administración de Empresas y habiendo trabajado en bancos de inversión, ahora está en Julius Baer y ahí ha creado un fondo de inversión católico. Y eso creo que es interesante. Muchísimas gracias Luis, primero por haberme invitado, que la verdad es que cuando me lo dijiste dije, madre mía, ¿qué voy a poder contar yo y cómo voy a poder, desde mi pequeña atalaya, como tú lo llamas, pues dar mi humilde testimonio de cómo veo yo la gestión de las inversiones financieras, sobre todo de esta manera más específica, ¿no? Como bien dices, soy Borja Barragán, tengo 34 años y desde hace año y medio me dedico profesionalmente a asesorar a instituciones religiosas en la gestión de su patrimonio. Y sobre todo de manera más específica, recientemente pues he dedicado todos mis esfuerzos a lanzar un fondo de inversión que el único cometido que tiene es intentar acercar la doctrina social de la Iglesia al mundo de las inversiones, ¿no? que en muchos casos parece que son antagónicos. Voy a ir directamente al grano porque sé que tenemos muy poco tiempo. Coincido con muchos de los ponentes cuando dicen que hay mucha controversia en temas de Iglesia y gestión económica. Sí es verdad que hay una percepción en la sociedad donde dice que la Iglesia efectivamente hace cosas buenas, hace buenas obras y además que los bienes materiales son necesarios para llevar a cabo esas obras. Sin embargo, estudios sociológicos te dicen
que más del 75% de los jóvenes piensan que la Iglesia es una acaparadora de riqueza, una acaparadora de fortunas, ¿no? Y que además publicita fatal aquello que está haciendo. Por otro lado, todos tenemos amigos sacerdotes, todos tenemos amigos párrocos, y uno de los leitmotiv o de las quejas que salen muy frecuentemente es la falta cada vez mayor de involucración de los fieles en las actividades parroquiales. No solamente en dar catequesis, convivencias, etcétera, sino sobre todo también en el aspecto de la gestión económica y de la involucración económica con su propia parroquia, ¿no? Por tanto, sí parece interesante, o sale a reducir, ¿no?, que la gestión de los recursos financieros es decisiva, ¿no?, para intentar desenmascarar esa percepción negativa que existe en la Iglesia, sobre todo en el aspecto económico. Yo que me encuentro en mi día a día. En mi día a día, bueno, pues tengo la oportunidad de ver muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que más me llama la atención, ¿se me oye bien o me acerco más al micrófono? Sí. Que más me llama la atención es sobre todo el anquilosamiento que existe en estructuras obsoletas a la hora de gestionar los bienes financieros, ¿no? Estudios sociológicos demuestran que cuando una persona tiene bienes, automáticamente entras en un círculo de autosuficiencia y de seguridad. Esto es un peligro, porque lo que haces es que te conviertes en propietario, y tú cuando eres propietario de algo intentas protegerlo. Y eso es un peligro porque lo que estás haciendo es limitar el uso de los bienes, que esos bienes te han sido entregados para gestionar. Lo que estás haciendo es limitar muy probablemente la misión para los cuales están hechos esos bienes, ¿no? A mí me ha gustado mucho, cuando estaba preparando un poco la ponencia, encontrar dos referencias que hace la doctrina social de la Iglesia y el Papa Francisco sobre este tema, ¿no? La DSI, en el Destino Universal de los Bienes, en el punto 178, dice: el individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y familiares, también el bien común. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir. Ahí probablemente entre en juego el papel de los laicos, ¿no? Y el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos invita a ser una iglesia en salida en ese sentido también, ¿no? Donde dice que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Yo creo que en muchos casos a mí me llamaba la atención cuando preguntas, ¿no?, ¿Cómo estás gestionando? ¿Qué visión tienes? ¿Para qué están estos bienes que estás gestionando? Dicen, ¿para qué voy a hacer unos presupuestos si esto nunca se ha hecho? Llevo 20 años y nunca se ha hecho. ¿Para qué voy a comparar otros bancos que a lo mejor me dan otros servicios? ¿Para qué? Si yo conozco a fulanito desde hace 20 años, ¿no? Pues ahí entramos en peligros y en sombras que conocemos del pasado, como mencionaba don Juan, respecto a GES Cartera, etcétera, ¿no? Simplemente una pincelada pues, para dar lugar a reflexiones. Ya es mi testimonio cuando yo establezco una relación con alguna institución religiosa, intento dar 3 pautas que deben regir la gestión de los bienes. Y es basarse en 3 pilares. Por un lado, en la responsabilidad, por otro lado, en la ética y por otro lado, en la transparencia. En el aspecto de la responsabilidad, como un poco la semejanza más fácil de entender que se me ocurre es que el gestor, el administrador, el ecónomo, tiene el papel del primer arquitecto de, por ejemplo, la Catedral de Santiago. Es decir, sabe que sus decisiones son determinantes para el futuro del proyecto, en el caso de la catedral, para el futuro de la catedral, pero también es consciente que él en ningún momento va a haber terminado ese proyecto. El primer arquitecto no va a haber terminado la catedral, porque se tardan cientos de años en construir la catedral. Si lo llevamos a la analogía a una organización religiosa, no hay horizonte temporal. El horizonte temporal es la eternidad, ¿no? Pero sí es consciente y asume la responsabilidad de que las decisiones que él tome pueden tener un impacto, no solamente hoy, sino también en el futuro, ¿no? La responsabilidad etimológicamente viene de respondere, ¿no?, que es dar correspondencia a lo prometido. Y muchas veces yo me encuentro pues cierta digamos, anquilosamiento, indiferencia, incluso tibieza a la hora de gestionar, como un poco de acedía, y me ha tocado ser ecónomo, ¿no? Yo ahí lo veo como, con un ejemplo es, ahora más que estamos en Navidad, estampa navideña, donde el padre regala al hijo el reloj del abuelo de oro, ¿no? El hijo, lo primero que le sale es
dar gracias por ese bien que le ha sido entregado. Y se va a encargar muy bien de cuidar ese bien, de sacarle brillo, que los mecanismos funcionen perfectamente, para luego, cuando a él le toque, pasar ese legado que le ha sido entregado. Pero va a hacer todo lo posible para cuidar al máximo ese bien, ¿no? Desde el punto de vista ético, efectivamente, sí hay una sensación de que en la Iglesia hace muy buenas obras y desde luego es algo que la sociedad valora. Pero lo que la sociedad no valora, y desde luego donde se está haciendo mucho hincapié y donde hay muchos ataques, es en la falta de coherencia y en la falta de credibilidad. Es cierto, y bien lo decía Anastasio, que la Iglesia tiene bienes y esos bienes deben ser invertidos. Y deben ser invertidos con un objetivo, que es sacar el mayor beneficio, pero no por sacar el mayor beneficio por sí, sino porque ese beneficio va a ser puesto al servicio de la misión de la Iglesia. También es cierto que, y lo dice Centesimus Annus, San Juan Pablo II decía que no es lo mismo invertir en un sector productivo que en otro, y que toda decisión de inversión es siempre una opción moral, ¿no? Por tanto, se debe hacer especial hincapié a la hora de cómo se invierte ese dinero para demostrar coherencia de cara a cómo se gestionan esos bienes para ponerlos al servicio de la misión, ¿no? Por último, me gustaría hablar de la transparencia. La transparencia es rendir cuentas. Cuando alguien rinde cuentas, lo primero que se genera es una sensación de gratitud hacia los bienes recibidos y por aquel que te ha dejado el legado, también una sensación de gratitud porque le estás dando razón de esa confianza que ha depositado en ti, ¿no? Y también la transparencia me parece que es una herramienta muy potente para hacer creíble la misión de la Iglesia, ¿no? Cuando alguien es transparente, y ya acabo, cuando alguien es transparente lo que hace es pasar de ser propietario a ser administrador, simplemente por el hecho de que ya tiene que rendir cuentas, ¿no? Esta transparencia lo que hace al final es generar corresponsabilidad, y la corresponsabilidad, a su vez, lo que hace es generar credibilidad. Respecto al papel de los laicos, a mí me llama mucho la atención, me siento bastante interpelado como laico por la encíclica Christi Fidelis Laici, ¿no? Donde nos dice San Juan Pablo II que nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Bueno, pues esta yo creo que es, yo por lo menos me siento muy identificado y esta es una de las razones por las que estoy hoy aquí. Respecto al papel de los laicos, y ya termino, Luis, que me vas a echar la bronca si no, creo que los laicos debemos ser minorías creativas, ¿no? Las minorías creativas las define el padre José Granados, son un grupo de personas capaces de cambiar el marco de referencia en que se piensan las cosas, para hacerlo capaz de albergar órdenes nuevos, ¿no? La minoría creativa regenera órdenes establecidos, en muchos casos, en contra de la masa, lo que obliga a romper las seguridades en que cada uno se ha establecido. Yo creo que el hecho de que hoy estemos aquí sentados hablando en este coloquio, que haya suscitado tanto interés por parte, no hay más que ver la audiencia que hay, y que haya sido organizado por laicos, es fruto de una minoría creativa. El hecho de que la Conferencia Episcopal haya lanzado recientemente una web absolutamente fantástica para acercar las donaciones a las parroquias es fruto de una minoría creativa. El hecho de que un chaval como yo me haya liado la manta a la cabeza y esté intentando montar un fondo de inversión que intenta acercar doctrina social de la Iglesia al mundo de las inversiones es fruto de una minoría creativa, ¿no? Con lo cual, yo creo que se están dando pasos muy, muy importantes y que lo que hago es animar a los laicos a que pongamos nuestros talentos, los que podamos tener, muchos o pocos, pues al servicio de los demás y en este caso también al servicio de la Iglesia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, sinceramente, Borja. La verdad es que cada uno que va pasando, conseguir todavía sacar alguna cosa que no se ha dicho y además hacerlo con elegancia y con incisividad, pues me parece estupendo. Nos quedan 18 minutos, 3 participantes. Yo os pido, y querría que por lo menos Fernando tuviera al final 3 o 4 minutos para hacer un toque final. Os pido la máxima celeridad. Pedro, ¿estás en orden? Pedro, Fernando y José Luis. Tú tienes un micrófono allí. Formo parte del Consejo Económico de la misma y he podido ver la cantidad de necesidades que tiene la Iglesia en su funcionamiento diario y la ayuda que muchas veces los laicos han podido prestarla. Coincido prácticamente con todas las manifestaciones que se han hecho aquí esta mañana y en honor a esos pocos minutos que nos quedan voy a ser lo más breve posible para decir
Primero, que yo creo que existen 3 clases de laicos. Los laicos que de alguna manera se pueden llamar pata negra, es decir, son los que están identificados con los principios de la Iglesia, viven su fe, ayudan en lo que es necesario, no solo en lo que se les solicita, sino haciendo sugerencias en relación con las necesidades que contemplan. Laicos que, bueno, se apuntan y no tienen valor para el domingo en la misa parroquial. En fin, si les toca, salgan con la bolsa a pedir, en fin, la limosna de la asistencia. Y los otros, los que evidentemente esos están ausentes y no se les espera. Los primeros son los colaboradores directos de los sacerdotes. Los segundos son los que tanto los laicos como los sacerdotes deben de trabajar para su incorporación, porque es evidente que si comparamos el momento actual con hace unos años, hay más laicos, pero es evidente también que no son suficientes. Entonces, los laicos que colaboran, se ha dicho aquí, me parece que desde el principio, que tienen que ser no solo buenas personas, que también, pero vamos, que si tienen, en fin, mal genio, mal carácter, pues se les puede perdonar si efectivamente ponen su profesión y ponen su ayuda y ponen su interés en colaborar con la Iglesia. Por otra parte, la colaboración de los laicos, es decir, la vida en comunidad, no es nada del momento presente. En los primeros tiempos los cristianos vivían en comunidad y compartían exactamente bienes y proyectos. La explotación. Bueno, explotación o gestión de los negocios o los recursos que pueda tener la Iglesia. Bueno, a mí me parece que tiene que estar en función de unos resultados que no pueden ir más allá de lo que es justo para que se pueda mantener el negocio, y que pueda, en el mantenimiento del negocio, entiendo que efectivamente está la remuneración justa de los que están sirviendo a la empresa. Pero se me ocurre que hay una máxima o una expresión que puede ser la máxima de actuación por parte de las personas que se dedican al control y explotación de los recursos que tiene la Iglesia. Y es el relato que el Evangelio hace del amo que al empleado al que le ha entregado unos denarios que se los devuelve incrementados, le promociona o se lo agradece. Pues efectivamente, con esa idea, con ese criterio, es con el que efectivamente deben de negociarse los recursos de la Iglesia. Si echamos mano de un cuerpo de doctrina, el código... Lo siento, Pedro. El código, simplemente, el Código de Derecho Canónico, sí que efectivamente menoscabe la autoridad de los obispos, a través de los consejos económicos, les pide que efectivamente soliciten el consejo de los seglares, de los que forman parte del consejo, para los proyectos que puedan tener en la diócesis. Nada más. Gracias, Pedro, y disculpa, que es que estamos tan cortos de tiempo porque las cosas hay que hacerlas en su momento. Los últimos siempre serán los primeros, pero no es cuestión de conferencia. Fernando Torres, que es claretiano y, entre otras muchas cosas, ha tenido y tiene experiencia en la gestión económica de su congregación y en asesorar a otras. Miren, yo la primera valoración que hago, y hecha con algún compañero que también tiene experiencia en estas cosas, es que nuestra economía de los institutos religiosos es la primera prueba de la existencia de Dios.
O sea, el que tengamos hoy para comer y seguir funcionando, eso demuestra definitivamente la existencia de Dios. Ya está. Es claro, ¿no? Y yo lo digo porque de mi congregación y de otras congregaciones sé cómo se llevan las cosas y Dios mío. La verdad es que a nosotros no nos han formado para administrar, nosotros estudiamos pues teología, tampoco es una carrera demasiado difícil, y bueno, pues aprendimos a predicar, a ser buenos, a ser compasivos, y ahí está, y eso es lo que sabemos. Entonces, eso quiere decir que en el grupo hay un punto de dificultad para comprender lo importantes que son los recursos económicos para la misión. Un punto importante. O sea, puede haber un capítulo provincial donde se estén 15 días y la memoria económica se le dediquen 4 horas. 4 horas. Se pueden hacer y diseñar proyectos, pero nunca se diseñará la parte económica que fundamenta el proyecto nuevo pastoral. Eso se nos olvida tranquilamente. Aparte de que en muchos de los miembros de los institutos religiosos hay un cierto desprecio hacia eso que son los números y la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo económico no se ve como parte de la misión, es que eso es así para muchos, ¿no? Obviamente hay religiosos y religiosas preocupados con el tema, y eso es verdad, pero hay un gran desconocimiento técnico. Muchos religiosos saben leer perfectamente una partitura, pero la idea de leer un balance o una cuenta de resultados, y para muchos de ellos el concepto de amortizaciones puede ser muchísimo más complejo que el dogma de la Trinidad, sin punto de comparación. Aquí se ha hablado de inversiones, o sea, yo me pregunto en cuántos institutos religiosos hay elaborados unos criterios a la hora de las inversiones financieras. Solamente es una pregunta, ¿no? Pero al mismo tiempo, curiosamente, tenemos unas obras y unas actividades que muchas veces nos desbordan. Hoy en día muchísimas provincias religiosas tienen el doble o el triple de empleados que el número de miembros religiosos. Ahora puedo pensar en una provincia que conocí, hoy serán 100 personas en la, no vamos a decir si hombres y mujeres, 100 personas en la provincia con un número de empleados en torno a los 2.000. Evidentemente no estamos hablando de una empresilla familiar. Eso genera muchísimos problemas. Hay una gran dificultad para mirar al futuro. Estamos acostumbrados, yo creo, en muchas congregaciones a hacer presupuestos, pero los presupuestos son a un año. Echar la mirada más lejos, eso es complicadísimo, ¿no? Hacer cosas de esas como un plan director de obras, o ya es hablar de cosas impensables, ¿no? Que al mismo tiempo, curiosamente, hacemos obras y edificamos iglesias que son para durar 100, 200 y 300 años, ¿eh? Es curiosísimo, pero las dos cosas se dan al mismo tiempo. A mí me da la impresión de que ahora mismo en la vida religiosa, en general, evidentemente siempre hay excepciones, pero en general estamos pasando por un momento de crisis en el sentido de cambio, y de cambio muy profundo, ¿no? En el sentido de que nos estamos reduciendo de número, estamos en un proceso de envejecimiento, en algún momento desaparecerá el fenómeno de envejecimiento, pero se va a quedar un número mucho más pequeño de religiosos y religiosas, a no ser que el Espíritu Santo decida algo en contra, pero en fin, hoy por hoy no le vemos así que esté pensando en el tema con urgencia, ¿eh? Y en ese cambio, ahora mismo me da la impresión de que muchas congregaciones se están dejando llevar por la inercia y por seguir haciendo lo que se hacía, y no se están tomando las decisiones radicales. En este cambio nos van a hacer falta muchos asesores, y nos van a hacer falta asesores buenos y asesores independientes. Y asesores, por cierto, yo creo que ya se ha dicho, que sean competentes. Pero hay una cosa, y con eso ya prácticamente termino, y es que en la vida religiosa los propietarios, a ver cómo decir, es decir, si en una diócesis se le nombra a un laico responsable de la gestión financiera, el laico está en lo suyo, es que la diócesis es del laico también, la diócesis no es del señor obispo ni de los curas, es de todos los que forman la diócesis. Bien, en el caso de la vida religiosa de mi provincia, nosotros los religiosos somos los responsables. El asesor será asesor, pero yo tengo que seguir siendo responsable de la decisión que se tome. No se la puedo ceder al otro. Tengo que ser yo el responsable. Yo estoy viendo casos donde se ceden
responsabilidades afuera, me parece que son barbaridades lo que se está haciendo en algunos casos, y nosotros los religiosos tendremos que aprender determinadas cosas porque es nuestra responsabilidad y está en juego nuestra misión. Quizás el problema no es de instrumentos técnicos, es de cambio de mentalidad. Y nada más. José Luis Jiménez Guajardo Fajardo, que es el Chief Financial Investment Officer, que siempre me equivoco, de Mapfre, y que tiene una grandísima experiencia en el tema de inversiones, las entidades de la Iglesia. Bueno, tú tienes algo que decir seguro, en 3 minutos. Probablemente. Intentaré ser breve. Y en primer lugar, muchas gracias, Luis, por vuestra amable invitación. ¿Qué os puedo contar desde el punto de vista, si queréis, más técnico, profesional del mundo de las inversiones? O algunas sugerencias al hilo de las cosas que se han comentado. Yo diría, o intentaré resaltar 4 aspectos, ¿no? Y me voy a ceñir a eso. La primera es el tema de la especialización. Cada vez nos toca vivir un mundo más complejo. Y eso es una realidad. Y los instrumentos que hay hoy para invertir no son los mismos que había hace 5, 10 o 20 años. Y esto nos lleva también, a la hora de especializarnos, a ser muy humildes a la hora de saber dónde podemos aportar valor o no. Y fijaros que os lo digo desde un grupo que tiene un equipo de inversiones con más de 150 personas, que maneja dinero en 26 países, y ahora mismo gestionamos más de 65.000 millones de euros. Probablemente somos el mayor inversor institucional de este país. Y esa capacidad, pues también, como os ha dicho aquí antes, nos obliga a una responsabilidad. Y la responsabilidad es, hacemos aquellas cosas que hacemos bien y el resto no lo hacemos. Y en un mundo cada vez más complejo, lo queramos o no, yo creo que la masa crítica pues también es importante. Antes Juan Disas hace una referencia a la complejidad de la economía. Y a mí me venía a la cabeza el comentario que hacía un profesor de doctorado en economía, un hindú, que le decía a sus alumnos, ¿no? Si en esta vida sois buenos economistas, buenos profesionales, en la siguiente vida seréis físicos. Y también les decía al Señor, pero si en esta vida no sois buenos economistas, no sois buenos profesionales, en la próxima vida seréis sociólogos. ¿Y por qué venía el comentario? Muchas veces lo digo a los alumnos, no es que un físico sea más que un sociólogo, sino que a los economistas nos encantaría que las manzanas siempre cayeran hacia abajo. Y sin embargo, esto es una ciencia que tiene un componente social. Y nadie sabe muy bien por qué un día se levanta bien y otro día se levanta mal. Pero esa es la verdad de los hechos. ¿Cuál es la segunda cosa, aparte de la especialización? Buscar siempre socios que estén muy especializados. Y como os decía antes, que reconozcan con humildad lo que hacen bien y lo que no hacen bien. Nosotros hacemos muy pocas cosas bien. Y os digo, mirando hacia el futuro, probablemente haremos menos, porque lo que tendemos es a una mayor especialización. La segunda es la alineación de intereses. Y esto es algo que yo subrayaría en fosforito a la hora de invertir. A nosotros nos viene a ver gente todos los días a vendernos cosas exóticas. Puedo decir, las cosas más raras del mundo, pues el primer inversor institucional pues tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Que es que todo el mundo quiere contarte lo último que hay. ¿Qué significa la alineación de intereses? Pues fijaros, nosotros tenemos un concepto muy sencillo para nuestros clientes. Nosotros invertimos para nosotros, para el balance. Buscamos buenas ideas para nosotros y las abrimos a otras instituciones o a otros clientes para que coinviertan con nosotros. ¿Qué significa esto? La responsabilidad es con nosotros mismos, con nuestros propios empleados, con nuestros propios clientes, con el propio consejo. Si algo no va bien, el primero que va a sufrir es el propio balance de la entidad. Pero no hacemos una cosa para nosotros y otra cosa para un tercero. Que yo creo que esto ha sido la madre de todos los problemas que se han generado en el sector financiero. Esto nos ha llevado a un exceso de regulación. Aquí hablamos de MiFID, hablamos de muchas cosas. Y yo muchas veces en distintos foros financieros siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí es más clara la Constitución americana, que en 2 hojas dice lo básico, que la Constitución de Corea del Norte, que en 1000 páginas uno no tiene muy claro qué es lo que puede o no puede hacer. Y todas estas cosas, que son tan sencillas y son los principios que están muy mezclados con la doctrina de la Iglesia, para mí se resume a hacer lo correcto. Es tan básico y tan sencillo como eso. Y una de las probables de las obras que no sé, a mí por lo menos más me ha impactado es la Apología de Sócrates. Está escrita hace 400 años antes de Cristo y él, por ser o hacer honor a su palabra, pues decide ser ajusticiado por algo injusto. Pero si no, no sería Sócrates. Y esa parte que ya está escrita, pues ahora la intentamos tapar con un exceso de regulación para parecer que es lo corriente. Tercer factor, y voy muy rápido. Conocer bien al cliente. Yo creo que esto es básico y esto es algo que cada vez se pone más manifiesto. No hay 2 personas iguales, no hay 2 instituciones iguales. Puede haber 2 instituciones religiosas con distintos criterios o objetivos.
Si las entidades que nos dedicamos a esto no somos capaces de conocer bien a ese cliente, lo estamos haciendo mal. Y el último, que también se ha puesto muy de moda, es hay que tener mucho cuidado con listas, con rankings, con conceptos que ahora mismo se ponen muy en boga, donde muchas entidades, especialmente en el mundo de la gestión pasiva, hay gente que ofrece cosas muy baratas simplemente basado en criterios cuantitativos. Y como se ha dicho aquí en muchos aspectos, yo creo que aparte de identificar buenas empresas a la hora de invertir, hay que identificar a esos equipos humanos que están gestionando esas empresas. Y yo diría incluso más, prefiero una empresa con un resultado mediocre, pero un excelente equipo humano, que una empresa financieramente estupenda y un equipo humano que no es correcto. Gente que no es transparente, gente que no te dice la verdad, gente que te cuenta lo que te quiere contar. Al final, aunque la empresa sea buenísima financieramente hablando, vas a pagar un precio muy caro. Y eso nos lleva a un componente que no sé tratar aquí, con eso lo cierro, que es la parte de la gestión activa. Los especialistas en el mundo de la inversión tenemos que utilizar bien nuestros recursos para aportar a la sociedad ese extra de rentabilidad que va buscando en un entorno de tipos de interés cero. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, sinceramente también muy interesante. Cierra Fernando Jiménez Barrio Canal y con lo que quieras. Tú eres dueño de tu tiempo, aunque ya estamos sobrepasados 2 minutos. Brevemente, creo que ha sido tremendamente interesante escuchar a todos. Creo, y voy a hacer un resumen rápido, creo que hace falta más formación económica en la vida de la Iglesia, que hace falta ser más transparente, que la Iglesia es ciertamente compleja y que hacen falta personas comprometidas y que se pongan todas estas herramientas, un gobierno corporativo, plan estratégico, que también se ha aludido. Ha sido muy enriquecedor la experiencia profesional de Anastasio. Creo, coincido que esa dialéctica de laicos y clérigos es absurda, es decir, lo que necesitamos son personas competentes, sean laicos o sean clérigos. Es como si discutiéramos sobre si son señores con pelo o sin pelo, hombres o mujeres. Es que me parece una discusión ridícula, lo digo honradamente. Creo que hace falta, por supuesto, elegir bien las inversiones financieras y buscar inversiones que sean claramente éticas. Hay laicos de todo tipo, pero nos necesitamos a todos. Aquí no hay laicos de primera ni de segunda. Somos, bueno, pues pueblo de Dios y pueblo pecador, evidentemente, ¿no? Entiendo que la economía de los institutos también es compleja, es difícil. La economía de la Iglesia, en general, de todas las instituciones de la Iglesia, hay más de 40.000 instituciones que son Iglesia en España. Entonces, en fin, si hablamos de la economía de las cofradías, en fin, es todo ciertamente muy complicado. Creo que se nos ha dado mucha luz en relación con el tema de las inversiones. Yo quiero acabar diciendo, miren, el jueves pasado, con todos los obispos delante, yo tengo la suerte de estar allí en la asamblea plenaria con los obispos y ser el único laico que está allí y por tanto ser rehén de todo lo que no puedo contar. Pero es verdad que entre las discusiones que hubo sobre la situación económica, social y política de España, que es tremendamente interesante, luego tocaron los temas económicos. Los obispos aprobaron, para que se hagan ustedes una idea, de que a partir del 1 de enero todas las entidades diocesanas se van a adaptar al plan contable de entidades no lucrativas con una serie de particularidades en las parroquias y demás, que va a ser el primer modelo de homologación de cuentas de más de 25.000 entidades. Han aprobado un plan de auditorías donde 25 diócesis van a ser revisadas en todos sus sistemas de control, no solo la diócesis, sino también su relación con las parroquias. Han aprobado un manual de inversiones financieras de acuerdo con las recomendaciones de la CNMV y normativa MiFID y demás, que en breve lo pondremos a disposición para la conferencia episcopal y a disposición de todas las diócesis, para saber qué podemos aprobar, qué podemos invertir y dónde no. Han aprobado un protocolo de blanqueo de capitales que se le ofrece a las diócesis para saber cómo deben actuar cuando un señor viene con un sobre con 50.000 euros. Que no vienen muchos, pero a lo mejor pero que a lo mejor habría que animarle a que lo que haga es que lo ingrese en una cuenta. Han aprobado un reglamento de rendición de cuentas para que todas las entidades eclesiásticas que dependan rindan cuentas de una manera adecuada y que no sea solo un papel que se manda, sino que haya una verdadera labor de tutela y de acompañamiento a las entidades que dependen de ellas.
Han aprobado continuar con un software que ha aludido antes Anastasio, un auténtico RP muy potente de gestión, que primero será las diócesis y después será las parroquias, y que está promoviendo la Conferencia Episcopal. Han aprobado el funcionamiento de un nuevo portal de donativos, donoamiglesia.es, que va a permitir poder donar a cualquier parroquia, a la parroquia de tu pueblo, y que creemos que va a ser una buena oportunidad para poder avanzar. Han aprobado que haya un nuevo portal de transparencia, un borrador de sistema de portal de transparencia donde estén esas cuentas que se estaban reclamando, pero donde esté toda la información de la diócesis. Han aprobado unas mejoras sobre la memoria de actividades de la Iglesia, que es donde contamos a la sociedad todo lo que hace la Iglesia en el plan educativo, cultural, asistencial, evangelizador y demás. Una memoria que es revisada con normas internacionales por PricewaterhouseCoopers. Quiero decir que nosotros hace falta mucho que hacer, y ahí los laicos tenemos un papel importante, pero que creo honradamente que todas estas medidas que han sido aprobadas el jueves pasado pues tienen que ver con todo un proyecto, y en ese sentido creo que no sé si por primera, por segunda, por 10ª vez, creo que la Iglesia está intentando responder a las demandas de la sociedad. Y ya está. Pues este colofón es magnífico porque nos dejas con una fantástica impresión de las cosas que se van a hacer y que eran algo de las que se estaban reclamando aquí. Así que yo no termino nada más que agradecer a Fernando, agradecer a todos los ponentes, agradecerles a ustedes su presencia, y como hemos hablado de economía, si alguno no ha tenido todavía ocasión de contribuir al sostenimiento de este desayuno con pues ya que lo haga salir, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien.